Thomas Miller se encontraba en la cúspide de su carrera. Era un empresario de renombre en Nueva York, rodeado de lujos y comodidades que muchos solo podían soñar. Sin embargo, en el fondo de su ser, había una sensación de vacío que lo atormentaba. La vida que había construido, llena de oficinas elegantes y reuniones con clientes importantes, no le brindaba la satisfacción que esperaba. Aquella noche, mientras se preparaba para una gala en un hotel de lujo, se miró en el espejo y se preguntó si realmente era feliz. La corbata que ajustaba firmemente alrededor de su cuello parecía simbolizar una cadena invisible que lo mantenía prisionero en un mundo superficial. La gala estaba en pleno apogeo cuando Thomas llegó. La música suave y el murmullo de las conversaciones llenaban el aire, pero él se sentía como un espectador en su propia vida. Saludó a algunos colegas y sonrió a las cámaras, pero en su interior anhelaba algo más profundo. Caminó por la sala, admirando los trajes elegantes y las joyas brillantes, pero su mirada se detuvo en una pintura que adornaba una de las paredes. Era un paisaje vibrante, lleno de colores cálidos, que le recordaba a su infancia en un pequeño pueblo. La obra evocaba recuerdos de días sencillos, de jugar al aire libre y de sentir la libertad sin las ataduras del éxito material. Sin poder evitarlo, se acercó para observarla más de cerca. «Es hermosa, ¿no crees?». La voz de una mujer lo sacó de sus pensamientos. Thomas se volvió y vio a una mujer de cabello oscuro y ojos penetrantes que lo miraba con curiosidad. «Sí, lo es. Me recuerda a mi infancia», respondió, sintiendo que había algo en esa mujer que lo intrigaba. «¿Quién es el artista?». «No lo sé, pero parece que entiende la belleza de la vida, ¿verdad?». Ella sonrió, y Thomas sintió una chispa de conexión. «Estoy de acuerdo. A veces creo que nos olvidamos de lo que realmente importa», dijo él, sintiendo que su voz resonaba con más sinceridad de lo habitual. «¿Y qué es lo que realmente importa para ti?», preguntó la mujer, inclinando ligeramente la cabeza. «Buena pregunta», contestó Thomas, sintiendo que se había adentrado en un terreno desconocido. «Creo que he estado tan ocupado persiguiendo el éxito que he perdido de vista lo que realmente me hace feliz». La mujer asintió y por un momento ambos compartieron un silencio que hablaba más que 1000 palabras. Fue interrumpido por el sonido de un brindis y Thomas se dio cuenta de que tenía que regresar a su círculo social. «Fue un placer hablar contigo», dijo, sintiendo una extraña tristeza al separarse de ella. «Espero volver a verte». «Yo también», respondió ella, antes de que se dispersaran entre la multitud. Esa noche, mientras regresaba a su lujoso apartamento, la imagen de la mujer y la pintura lo acompañaron. Sin embargo, su camino lo llevó a través de un oscuro callejón, un atajo que a menudo tomaba para evitar el tráfico. Pero algo en el aire esa noche le hizo sentir que no estaba solo. Un grito desgarrador resonó en la penumbra y su corazón se detuvo. Sin pensarlo, se acercó y al asomarse, vio una escena que lo heló hasta los huesos. Una mujer, la misma que había conocido en la gala, estaba rodeada por 2 hombres de aspecto amenazador. «¡Suéltame!», gritó ella luchando con desesperación. Thomas sintió que la adrenalina corría por sus venas. Sin pensar en las consecuencias, corrió hacia ellos. «¡Hey! ¡Déjala en paz!». Su voz resonó con una autoridad que no sabía que poseía. Los hombres se volvieron, sorprendidos por su llegada. «¿Quién te crees, héroe?». Uno de ellos se burló, acercándose amenazadoramente. «Solo aléjate de ella», Thomas replicó, sintiendo que cada palabra salía con una convicción que lo sorprendía a sí mismo. En un instante, el ambiente se tornó tenso. Sin embargo, no iba a dejar que esos hombres le hicieran daño. Con un movimiento rápido, se lanzó hacia el agresor más cercano, empujándolo con todas sus fuerzas.
La mujer lo miró con ojos de sorpresa y agradecimiento mientras él luchaba. En un breve intercambio de miradas, ambos comprendieron que sus vidas estaban entrelazadas en ese momento. Thomas logró deshacerse del primer hombre, pero el segundo se abalanzó sobre él. En una pelea que parecía durar una eternidad, Thomas finalmente logró derribarlo, dejando a ambos hombres aturdidos y huyendo por el callejón. «Estás a salvo ahora», dijo él, girándose hacia la mujer que respiraba con dificultad. «Gracias, gracias», ella murmuró, sus ojos llenos de lágrimas. «No sé qué habría hecho sin ti». Thomas sintió que su pecho se hinchaba de orgullo, pero también de algo más profundo, una conexión inexplicable. «¿Cómo te llamas?» «Sara», respondió ella, aún temblando. «Soy Thomas. ¿Te gustaría que te llevara a casa?», preguntó, sintiendo que cada palabra era un paso hacia un vínculo que no podía ignorar. «No quiero ser una carga», dijo Sara, con una voz suave. «Pero sí, por favor». Mientras caminaban juntos hacia su auto, Thomas no pudo evitar mirar a Sara de reojo. Había algo en su ser que lo atraía, una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza. Ella, a su vez, lo miraba con gratitud, pero había una sombra en sus ojos que le decía que había más en su historia de lo que aparentaba. «¿Vives cerca de aquí?», preguntó él, tratando de romper el silencio. «Sí, en el barrio de Brooklyn», respondió ella, manteniendo la mirada fija en el camino. «Es un buen lugar». «Me gusta esa zona», dijo Thomas, intentando encontrar un terreno común. «¿Eres artista?» «Lo soy», contestó Sara, esbozando una sonrisa tímida. «Pinto. Es mi forma de expresarme, de lidiar con lo que he pasado». «Eso es increíble. Siempre he admirado a los artistas», dijo él, sintiendo que había un abismo entre sus mundos. «Es un talento que no se puede comprar». «Es un trabajo difícil, pero vale la pena», dijo ella, su voz más segura. «Cada pincelada cuenta una historia». «A mí me encantaría ver tu trabajo algún día», comentó Thomas, sin saber que esas palabras resonarían en él mucho más de lo que pensaba. Mientras conducía, ambos compartieron un silencio que, aunque incómodo, estaba impregnado de una conexión que parecía crecer. Sara miraba por la ventana, y Thomas podía ver que su mente estaba en otro lugar, lidiando con sus propios demonios. Entendía que había algo más que esa noche de rescate. Había una historia detrás de esos ojos tristes. Llegaron a un pequeño edificio de apartamentos y Thomas detuvo el auto. «Aquí estamos», anunció, sintiendo un retorcimiento en su interior al pensar que su encuentro estaba llegando a su fin. «Gracias de nuevo, Thomas. No sé cómo agradecerte», dijo Sara, mirando profundamente en sus ojos como si intentara leer su alma. «No tienes que hacerlo. Solo cuídate, ¿sí?», dijo él, sintiendo que había algo más que quería decir. Pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. «Lo haré», respondió ella, y por un momento el mundo a su alrededor se desvaneció. «Espero que nos volvamos a ver». «Yo también», dijo Thomas, sintiendo que una chispa de esperanza se encendía en su corazón. Mientras Sara desaparecía en el edificio, Thomas se quedó mirando, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Esa noche había rescatado a una mujer, pero también había comenzado a rescatarse a sí mismo. En un mundo lleno de superficialidad, había encontrado una conexión real y se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, había una oportunidad para algo más significativo en su vida. La luz del sol se filtraba a través de las ventanas del pequeño apartamento de Sara, creando un juego de sombras y luces que danzaban sobre las paredes llenas de arte. Las pinturas, cada una con su propia historia, parecían susurrar secretos al aire. Thomas Miller, de pie en la entrada, se sentía como un intruso en ese mundo tan diferente al suyo,
pero a la vez había algo en ese lugar que lo atraía irresistiblemente. La mujer que había rescatado la noche anterior lo miraba con una mezcla de curiosidad y recelo. «¿Te gustaría pasar?», preguntó Sara con la voz un poco temblorosa. La invitación estaba formulada, pero la cautela aún dominaba su expresión. Thomas asintió, sintiendo el peso de la decisión que había tomado al venir. Se adentró en el apartamento, respirando el aire impregnado de pinturas frescas y el aroma de café recién hecho. «Es un lugar acogedor», comentó, intentando romper el hielo. «Me gusta cómo has decorado todo». Sara sonrió levemente, pero sus ojos no dejaban de moverse como si estuviera buscando algo más en la reacción de Thomas. «Gracias. La pintura es mi refugio. A veces es lo único que me hace sentir viva», respondió mientras se movía hacia la cafetera. «Me imagino que debe ser liberador», dijo Thomas, observándola mientras servía el café en 2 tazas blancas. En su mente se preguntaba cómo una mujer tan talentosa podía encontrarse en una situación tan peligrosa la noche anterior. Liberador, sí, pero también desafiante. A menudo la gente no ve más allá de la superficie, solo ven lo que quieren ver, replicó Sara, entregándole una taza. Sus ojos se encontraron por un instante y Thomas sintió un tirón en su pecho, como si ella estuviera revelando algo más profundo. «¿Qué quieres que vean de ti?», preguntó Thomas, con un tono de sinceridad que sorprendió incluso a él. Sara se quedó en silencio por un momento, mirando su taza como si estuviera buscando las palabras en el fondo del cerámica. «Quiero que me vean como una artista, no solo como una mujer. A veces siento que mi vida es una lucha constante para demostrar que merezco ser escuchada, que mis sueños son válidos», dijo, dejando escapar un suspiro, cargado de frustración. «Tú eres más que eso», intervino Thomas con firmeza. «No necesitas demostrar nada a nadie. Tu arte habla por ti». Ella levantó la vista, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y gratitud. «Eso es lo que todos dicen. Pero, ¿y si no es suficiente?», inquirió con una vulnerabilidad que Thomas nunca había visto en ella. «¿Qué es lo que te detiene?», preguntó él, intrigado por la intensidad de la conversación. «El miedo», respondió Sara, con un leve temblor en su voz. «El miedo a no ser lo suficientemente buena, a fallar. He invertido tanto tiempo y esfuerzo en esto, que la idea de perderlo todo me aterra». Thomas se sintió extraño al escucharla. Su propia vida estaba llena de lujos y éxito, pero esa riqueza no le había traído la satisfacción que realmente deseaba. Había estado atrapado en un ciclo de superficialidad, y aquí estaba, frente a una mujer que enfrentaba sus demonios con una valentía que él anhelaba. «No estás sola en esto. A veces yo también me siento vacío, a pesar de lo que la gente ve. Todo lo que he construido se siente frágil, como si un pequeño soplo pudiera derrumbarlo», confesó Thomas, sintiendo que las palabras fluían con más facilidad de lo que esperaba. Sara lo miró, sorprendida. «¿Tú? El exitoso Thomas Miller, el hombre de negocios que todos admiran. No puedo imaginar que te falte algo». «Esa es la ilusión», respondió él con un suspiro. «La riqueza no llena el vacío. A veces, lo único que deseo es que alguien me vea realmente, sin las máscaras que todos usan». En ese momento, el ambiente se tornó denso, lleno de una conexión que ambos sentían, aunque no sabían cómo manejarla. Sin embargo, antes de que pudieran profundizar más en sus sentimientos, el sonido de un mensaje de texto interrumpió la conversación. Sara miró su teléfono y la sonrisa que había comenzado a formarse en su rostro se desvaneció de inmediato. «¿Estás bien?», preguntó Thomas, notando el cambio en su expresión. «Es solo un mensaje.
respondió ella con un tono que no convenció a Thomas. ¿De quién es?, preguntó, sintiendo la preocupación crecer en su interior. Sara, sin embargo, se cerró como una flor al atardecer. No es nada importante, solo cosas de trabajo, mintió ella rápidamente. Sara, no tienes que ocultarme nada. Estoy aquí para ayudarte, si me dejas, dijo Thomas, tratando de alcanzar la parte vulnerable que había vislumbrado en ella. No necesito ayuda, replicó ella, pero su voz no tenía la fuerza que intentaba transmitir. Thomas se sintió frustrado. Había estado tan ansioso por conocer a Sara, por entenderla, y ahora se encontraba ante un muro de silencio. Entonces, ¿por qué estás tan alterada?, preguntó, sintiendo la necesidad de llegar a su interior. Es solo cosas del pasado, cosas que no puedo cambiar, respondió ella evitando su mirada. A veces enfrentarse al pasado es lo que más necesitamos, es lo que nos permite avanzar, dijo Thomas, su voz suave pero insistente. No todos tienen la misma suerte. A veces el pasado no se deja ir tan fácilmente, explicó Sara, sus ojos llenos de una tristeza profunda que lo golpeó con fuerza. Thomas sintió que había tocado un punto sensible. Quería ayudarla, pero entendía que no podía forzarla a abrirse. Entiendo, pero sabes que estoy aquí si decides compartirlo. No tienes que cargar con ello sola, dijo, tratando de transmitirle su apoyo. Lo sé, pero... Ella vaciló y Thomas pudo ver la lucha interna en su expresión. No quiero que esto se convierta en una carga para ti. Sara, no eres una carga, eres una persona increíble, respondió él con sinceridad. No quiero que te sientas sola. Ella lo miró a los ojos, y por un momento, el mundo a su alrededor se desvaneció. Pero la realidad regresó rápidamente, como un eco de lo que había vivido. Lo intentaré, Thomas, pero no prometo nada, dijo finalmente, con un susurro que parecía un pacto entre ellos. El ambiente se tornó más ligero, aunque la sombra de lo que había perturbado a Sara aún flotaba en el aire. Thomas sintió que había dado un paso hacia adelante, aunque la distancia entre ellos aún era notable. Mientras se acomodaban en la conversación, un nuevo mensaje llegó al teléfono de Sara y su rostro se oscureció nuevamente. Thomas, ansioso por saber qué la inquietaba, la miró con preocupación. ¿Estás seguro de que está todo bien?, preguntó, su voz llena de cuidado. Es solo algo inesperado, respondió Sara con los ojos fijos en la pantalla. ¿Quieres hablar de ello?, insistió Thomas, sin poder evitarlo. No, de verdad, es demasiado complicado. Estoy bien, solo necesito un momento, dijo ella, cerrando los ojos como si tratara de reprimir sus emociones. Thomas se dio cuenta de que había límites que aún no habían cruzado, y que el mundo de Sara, aunque fascinante, también estaba lleno de sombras que él no podía comprender del todo. Sin embargo, una chispa de esperanza surgió en su pecho al pensar que quizás, un día, ella le permitiría entrar en su mundo por completo. Mientras el sol comenzaba a descender, llenando el apartamento de un cálido resplandor dorado, ambos se encontraron en un silencio que, aunque tenso, estaba cargado de posibilidades. Thomas sabía que había un camino largo por recorrer, pero estaba decidido a no rendirse. Lo que había comenzado como un encuentro fortuito se estaba transformando en algo mucho más grande, y estaba listo para enfrentarlo, sin importar los desafíos que se presentaran. Thomas se encontraba sumido en sus pensamientos mientras caminaba por las calles de Nueva York, reflexionando sobre su reciente encuentro con Sara. La imagen de su rostro, aún marcada por el miedo y la gratitud, no dejaba de rondar su mente. Decidido a conocer más sobre ella, se había propuesto investigar su pasado. Sin embargo,
A medida que profundizaba en su búsqueda, una inquietante sensación lo envolvía. ¿Qué tan lejos estaba dispuesto a llegar para ayudarla? Al día siguiente, Thomas se sentó en su lujosa oficina, pero su mente no estaba en los números ni en las proyecciones de su empresa. Abrió su computadora y comenzó a buscar información sobre Sarah Collins. Descubrió que había tenido una vida complicada. Una serie de artículos de prensa revelaban su lucha como artista en un mundo que a menudo ignoraba a aquellos que no encajaban en los moldes tradicionales. Había crecido en un entorno difícil, con una familia desestructurada que no apoyaba su pasión por el arte. Las palabras de esos artículos resonaban en su mente y una mezcla de admiración y tristeza lo invadió. «Esto no puede seguir así», murmuró para sí mismo mientras se perdía en los relatos de su vida. Entre los datos que recopiló, encontró menciones de exposiciones a las que había asistido y de las críticas, algunas halagadoras, otras crueles. Thomas sintió una creciente necesidad de protegerla, de demostrarle que había alguien dispuesto a quedarse a su lado. Sin embargo, la pregunta que lo atormentaba era: ¿cómo podría acercarse a ella sin parecer un intruso? Cuando finalmente se reunió con Sarah esa tarde, el aire entre ellos estaba cargado de una tensión palpable. Thomas la miró con una mezcla de anhelo y preocupación. «Sarah, he estado pensando en ti, en lo que me contaste sobre tu arte y todo lo que has pasado. Quiero ayudarte si me dejas». Sarah lo observó con cautela, sus ojos reflejando una tormenta de emociones. «No necesito ayuda, Thomas. Solo quiero seguir adelante con mi vida. El arte es mi refugio y no quiero que nadie se entrometa en eso», respondió, su voz temblando ligeramente. Thomas sintió que su corazón se hundía. «Entiendo, pero me preocupa que estés pasando por esto sola. Tu arte es impresionante, pero también parece que carga con un peso. No hay nadie más que pueda apoyarte». Ella desvió la mirada, como si una sombra oscura la envolviera. «No hay nadie. Mi familia no entiende mi pasión, y mis amigos no son los que solían ser. A veces siento que mi arte es lo único que me queda», confesó, su voz casi un susurro. «¿Y qué hay de mí? Quiero ser parte de tu vida, Sarah. Quiero que sepas que estoy aquí», insistió Thomas, acercándose un poco más. Sarah lo miró con una mezcla de temor y anhelo, como si estuviera a punto de abrir una puerta que había mantenido cerrada durante demasiado tiempo. «Es difícil, Thomas. Te agradezco por querer ayudarme, de verdad, pero no puedo prometerte nada», dijo, su mirada ahora llena de emociones contradictorias. «He perdido tanto que abrirme de nuevo me aterra». La conversación se tornó pesada, y el silencio que siguió fue interrumpido solo por el suave murmullo de la ciudad. Thomas sintió una punzada en su pecho. Sabía que Sarah estaba lidiando con sus propios demonios, y él, con su vida aparentemente perfecta, no tenía idea de lo que significaba realmente el dolor que ella había enfrentado. Con el tiempo, comenzaron a pasar más momentos juntos, y aunque la conexión entre ellos se profundizaba, había una distancia que Thomas no podía ignorar. Cada vez que intentaba acercarse un poco más, Sarah se cerraba, como si un muro invisible se levantara entre ellos. Ella compartía sus sueños y anhelos, pero siempre había un rincón de su vida que parecía estar reservado solo para ella. Una noche, mientras caminaban por el Central Park, Thomas decidió que era el momento de abrir su corazón. «Sarah, yo también tengo mis propios demonios. Mi vida no es tan perfecta como parece. Me despierto algunas mañanas sintiéndome más vacío que nunca, a pesar de todo lo que he alcanzado. No quiero que sientas que estás sola en esto. Estoy aquí, y quiero que confíes en mí». Ella se detuvo en seco, mirándolo con una intensidad que lo sorprendió.
¿Y qué pasa si te decepciono? No soy la mujer que imaginas, Thomas. Mi vida ha estado llena de malas decisiones, y el arte es solo una forma de lidiar con el dolor. No quiero arrastrarte a mi oscuridad, pero yo elijo estar aquí, respondió él, tomando su mano con suavidad. No busco la perfección, solo quiero conocerte, incluso en tus momentos más oscuros. Quiero que sepas que no tienes que llevar esa carga sola. Sara respiró hondo, luchando contra las lágrimas que amenazaban con brotar. Es difícil para mí, Thomas. He estado sola tanto tiempo que no sé cómo abrirme. El miedo a ser lastimada es abrumador, admitió, su voz quebrada. Lo sé, pero estoy dispuesto a esperar. No tengo prisa. Cada trazo parecía contar una historia que solo ella conocía. Esta es mi vida, dijo Sara, señalando una pintura en particular. Era un autorretrato que mostraba a una mujer rodeada de sombras, pero con una luz brillante en su corazón. Es lo que siento. Siempre he estado rodeada de oscuridad, pero hay una chispa en mí que se niega a apagarse. Thomas se acercó, observando cada detalle. Es impresionante, Sara. No sabía que llevabas tanto dentro. Tu arte es una extensión de tu alma y es hermoso, comentó, sintiendo una profunda admiración por ella. Gracias, respondió, su voz casi un susurro. Pero es también un recordatorio de todo lo que he perdido. A veces me pregunto si alguna vez podré escapar de mi pasado. Podemos hacerlo juntos, dijo Thomas, sintiendo que su corazón se llenaba de determinación. No tienes que afrontar esto sola. Estoy aquí para ti y no voy a dejar que te hundas en la oscuridad. Sara lo miró y por un momento el muro que había construido pareció tambalear. ¿Estás seguro de que quieres esto? ¿De verdad quieres involucrarte con alguien como yo? Preguntó, su voz temblando. Sí, estoy seguro. Quiero conocerte. Quiero saber todo de ti, incluso lo que temes compartir, respondió Thomas, sintiendo que su conexión con ella se fortalecía. Pero, en el fondo, sabía que había algo más que aún no se había revelado, un secreto que podría cambiarlo todo. Mientras la noche avanzaba, Thomas se preguntó si algún día Sara estaría lista para abrirse por completo. La atracción entre ellos era innegable, pero también había un abismo de secretos que amenazaba con separarlos. Mientras observaba las pinturas que hablaban de la lucha y la esperanza, comprendió que el camino hacia el amor verdadero no sería fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo siempre que ella decidiera dejarlo entrar. El aire en Nueva York estaba cargado de una tensión inusual. La ciudad, vibrante y llena de vida, parecía actuar como un eco de la creciente angustia que consumía a Thomas Miller. Desde la exposición de arte, donde su conexión con Sarah Collins había alcanzado un nuevo nivel, algo había cambiado en él. No solo era la atracción física, era una conexión emocional que nunca había experimentado. Sin embargo, esa conexión se había visto amenazada por la repentina desaparición de Sara. Thomas había intentado contactarla una y otra vez. Su teléfono sonaba en vano y cada tono de llamada no respondido aumentaba su desesperación. Se sentó en su lujoso apartamento, rodeado de objetos caros que ya no le traían consuelo. En ese momento, todo lo que podía pensar era en Sara y en lo que podría haberle sucedido. ¿Por qué se había ido sin decirle nada? ¿Acaso había algo más que él no sabía? Con el corazón pesado, decidió que no podía esperar más. Se vistió rápidamente, eligiendo una camisa de franjas y un par de jeans que le hacían sentir un poco más ligero. Se dirigió hacia el pequeño apartamento de Sara. Cada paso en el camino se sentía como una carga, pero sabía que debía actuar. Al llegar, se detuvo un momento frente a la puerta, respirando hondo antes de llamar. «Sara, soy yo, Thomas», dijo, su voz apenas un susurro, pero lleno de esperanza.
Abre, por favor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Thomas se sintió impotente. ¿Y si algo realmente le había pasado? No podía soportar la idea de que su valentía al rescatarla una vez no fuera suficiente para protegerla de su pasado. Se giró para marcharse, cuando de repente la puerta se abrió. Sara estaba de pie, pálida y visiblemente alterada. Tenía ojeras que delataban noches sin dormir, y su cabello estaba desordenado. A pesar de su aspecto, había una chispa de determinación en sus ojos. «Thomas», dijo ella, su voz temblando, «no deberías haber venido». Sabía que había un pasado complicado en la vida de Sara, pero nunca había imaginado que podría ser tan oscuro. Sin embargo, no iba a dejar que ella se alejara de él nuevamente. «Sara, por favor», insistió, «estoy aquí para ayudarte. No tienes que enfrentar esto sola». Ella se quedó en silencio por un momento, como si estuviera luchando contra sus propios demonios. Finalmente pareció rendirse, abriendo un poco más la puerta. «Está bien, pero solo por un momento», dijo, su voz apenas un susurro. «Necesito que entiendas que hay personas que no se detendrán ante nada para conseguir lo que quieren». Thomas sintió un escalofrío recorrer su espalda. No podía imaginar lo que Sara había enfrentado, pero sabía que debía escucharla. Se adentró en su apartamento, que estaba lleno de pinturas y esculturas, cada una de ellas contando una historia que parecía estar conectada con el dolor de su creadora. «¿Qué está pasando, Sara?», preguntó su tono serio. «¿Quiénes son esas personas?». Ella se pasó una mano por el cabello, visiblemente frustrada. «Es un viejo enemigo, alguien de mi pasado que ha vuelto. Pensé que había dejado todo eso atrás, pero parece que no. No puedo permitir que te involucren a ti». «¿Y si me involucran de todos modos?», replicó Thomas, dando un paso hacia ella. «No puedo quedarme de brazos cruzados, sabiendo que estás en peligro». Sara lo miró, sus ojos llenos de lágrimas reprimidas. «No entiendes. Este no es solo un problema de arte o de dinero, es más personal que eso. Hay cosas que no puedo decirte, no quiero que te lastimen». La desesperación en su voz hizo que Thomas sintiera un nudo en el estómago. No quería que ella lo viera como un estorbo o un héroe en busca de una causa. Solo quería ser parte de su vida, incluso si eso significaba enfrentar su pasado. «Te prometo que haré lo que sea necesario para protegerte», dijo, su voz firme. «No tienes que hacerlo sola». Sara lo miró fijamente, como si estuviera sopesando sus palabras, y finalmente, tras un momento que pareció eterno, asintió lentamente. «Está bien, pero debes entender que no será fácil. No quiero que termines lastimado». Antes de que Thomas pudiera responder, el sonido del timbre del teléfono de Sara rompió el tenso silencio. Ella se sobresaltó y miró la pantalla, su rostro palideciendo de inmediato. «Es él», susurró, su voz llena de pánico. «¿Quién?», preguntó Thomas, su corazón latiendo con fuerza. Es una persona que conocí antes, alguien que pensaba que había dejado atrás». Sara tomó el teléfono, dudando en contestar. Thomas sintió que el tiempo se detenía. La angustia en el rostro de Sara le decía todo lo que necesitaba saber. Sin pensarlo dos veces, le quitó el teléfono de la mano. «Tomás, ¿qué estás haciendo?», protestó ella, pero él ya había presionado el botón de respuesta. «¿Quién eres?», preguntó alzando la voz. Al otro lado de la línea, una risa burlona resonó. «Ah, Thomas Miller. Interesante que estés metido en este asunto. No tienes idea de a quién te enfrentas, ¿verdad? Sara siempre fue una chica problemática. Pero no te preocupes, haré que comprenda su lugar en este mundo». Thomas sintió que la rabia le subía por la garganta. No podía permitir que esa persona amenazara a Sara. Con cada palabra que escuchaba, su determinación crecía. «No tienes derecho a amenazarla. Te aconsejo que dejes a Sara en paz».
¿Y qué harás si no lo hago? ¿Te has visto en el espejo? Eres un hombre de negocios, no un héroe. No puedes protegerla de lo que ya es parte de su vida. Colgó antes de que Thomas pudiera responder y se volvió hacia Sara, quien estaba pálida, con los ojos llenos de miedo. ¿Qué significa eso?, preguntó él, su voz más suave. ¿Qué tipo de problemas tienes? No puedo hablar de eso ahora, dijo ella, su tono suplicante. Pero sé que esto no es algo que puedas manejar solo. Juntos lo enfrentaremos, le aseguró Thomas, sintiendo que su corazón latía con fuerza por ella. No te dejaré sola en esto. Sara se acercó lentamente y por un momento ambos se miraron a los ojos, buscando un pedazo de consuelo en medio del caos. Pero en el fondo, Thomas sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. La vida de Sara estaba en juego y no se detendría hasta asegurarse de que estuviera a salvo. Thomas Miller respiró hondo mientras se adentraba en el oscuro callejón donde había encontrado a Sara Collins por primera vez. Aquel lugar era ahora una mezcla de recuerdos y emociones que lo abrumaban. La adrenalina seguía corriendo por sus venas, pero el eco de lo que había sucedido aún resonaba en su mente. Había enfrentado a hombres que amenazaban a la mujer que había salvado, y para su sorpresa, había sentido que hacía lo correcto, que por fin estaba en el camino correcto. A su lado, Sara caminaba con pasos más lentos, como si el peso de lo ocurrido la estuviera aplastando. Tomás se detuvo y la miró. Sus ojos, normalmente llenos de vida y energía, ahora mostraban una mezcla de temor y vulnerabilidad. ¿Estás bien?, preguntó, su voz suave, casi un susurro. Ella le devolvió la mirada. Sus labios se curvaron en una pequeña sonrisa, pero no alcanzó a esconder la preocupación en su rostro. No estoy segura de lo que significa eso en este momento, respondió, su voz temblorosa. Pero estoy agradecida por lo que hiciste. No sé cómo habríamos salido de eso sin ti. Thomas sintió una oleada de emoción. Lo haría de nuevo, Sara. No puedo dejar que te hagan daño. Te prometo que estaré aquí para protegerte. Ella bajó la mirada, como si el peso de la promesa la abrumara. No sé si merezco esa protección, Thomas. Estoy acostumbrada a enfrentar las cosas por mi cuenta. Quizás deberías dejar que alguien más te ayude, sugirió él, sintiendo que cada palabra era un paso hacia una conexión más profunda. No tienes que estar sola en esto. Sara se detuvo, mirándolo con una intensidad que le hizo sentir que el mundo a su alrededor desaparecía. Lo sé, pero abrirme a alguien ha sido siempre un desafío. Siempre tengo miedo de que me lastimen otra vez. Mi vida ha estado llena de desilusiones. ¿Y si te digo que también tengo miedos?, Thomas admitió, su voz firme a pesar de la vulnerabilidad que sentía. Vivo rodeado de lujos, pero eso no me ha traído felicidad. Hay un vacío en mi vida que nadie ha logrado llenar hasta que te conocí a ti. Las palabras flotaron en el aire entre ellos, creando un puente invisible que los unía a pesar de las dudas y los temores. Sara sintió un destello de esperanza. ¿De verdad? Pensé que tu vida era perfecta, con todos esos negocios y fiestas. Perfecta no es sinónimo de feliz, respondió Thomas, su mirada seria. He estado buscando algo real, algo que no se base solo en lo material. Desde que te conocí, he sentido que hay algo especial entre nosotros. Sara se quedó en silencio, procesando las palabras de Thomas. Era un momento de revelaciones, un cruce en el que ambos se encontraban al borde de una nueva comprensión. A veces siento que la vida me está empujando hacia el abismo, confesó ella. Y tú pareces ser la única luz que he encontrado. Thomas extendió su mano y tomó la de Sara entre las suyas, sintiendo la calidez de su piel. Entonces, dejemos que esa luz nos guíe. No podemos cambiar el pasado, pero podemos decidir cómo enfrentamos el futuro. Poco a poco,
Los dos comenzaron a caminar hacia la salida del callejón, dejando atrás las sombras que habían acechado a Sara. Sin embargo, la tensión seguía presente, como un hilo invisible que ataba sus corazones. Mientras se adentraban en la calle iluminada, el sonido de la ciudad parecía más suave, pero el peligro aún acechaba en la distancia. ¿Y ahora qué?, preguntó Sara, mirando a su alrededor como si esperara que algo más sucediera. No puedo seguir huyendo de mi pasado, Thomas. Necesito enfrentar lo que está detrás de mí. Lo haremos juntos, aseguró él decidido. No tengo todas las respuestas, pero estoy aquí para apoyarte. No tienes que hacerlo sola. Es un gran compromiso, dijo Sara, su voz apenas un susurro. ¿Y si te decepciono? Entonces aprenderemos de ello, respondió Thomas, su tono sincero. Pero no te voy a juzgar. Lo único que quiero es que sepas que estoy a tu lado. El aire entre ellos se llenó de un nuevo sentido de propósito. Sara sintió que por primera vez en mucho tiempo había alguien en quien podía confiar. Sin embargo, una sombra de duda seguía acechando. ¿Podría dejar atrás sus miedos y abrirse por completo a Thomas? La lucha interna la inquietaba. Mientras caminaban juntos, el cielo comenzaba a oscurecerse y las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas lejanas. Thomas se detuvo y se volvió hacia Sara, su mirada intensa. Quiero que me cuentes más sobre ti, sobre tu arte. He visto cómo te iluminas cuando hablas de ello. Ella sonrió, agradecida por su interés genuino. El arte es mi forma de expresar lo que siento. A veces hay cosas que no puedo decir con palabras. Pongo todo mi dolor y mis esperanzas en cada pincelada. ¿Y qué es lo que más te inspira?, preguntó él, curioso. Las emociones humanas, respondió Sara, su voz llena de pasión. Cada persona tiene su propia historia, sus propios demonios. Me gusta capturar eso, lo crudo y lo real. Es como si pudiera hablar con el alma de alguien a través de mi arte. Eso suena increíble, dijo Thomas, sintiendo que cada palabra de Sara ampliaba su comprensión de ella. Me gustaría ver más de tu trabajo. Quizás podamos hacer una exposición juntos algún día. Eso sería un sueño, admitió ella, una chispa de entusiasmo brillando en sus ojos. Pero también me asusta. ¿Y si no les gusta? ¿Y si no soy lo suficientemente buena? Ya eres suficiente, Sara. No dejes que el miedo controle tu vida, le dijo Thomas, su voz firme. Tu arte es una parte de ti, y eso es lo que más importa. Justo entonces, el sonido de un teléfono interrumpió su momento. Sara se sobresaltó y sacó su móvil del bolso. Su expresión cambió drásticamente al leer el mensaje. «Es él», murmuró, su rostro pálido. «¿Quién?», preguntó Thomas alarmado. Es alguien de mi pasado», dijo ella, su voz temblando. «No sé qué hacer, Thomas. Él no debería estar aquí». Thomas sintió que el aire se volvía denso. «¿Quieres que lo enfrente?», ofreció, su voz impregnada de determinación. «No, no quiero que te metas en esto», respondió Sara, su mirada llena de angustia. «Es algo que debo manejar sola». «Sara, no estás sola, nunca más», insistió él. «No permitiré que nadie te haga daño, ni siquiera en tu pasado». Y en ese momento, mientras el peligro acechaba en la distancia, ambos sabían que sus vidas estaban entrelazadas de formas que jamás habían imaginado. El amor y el miedo luchaban dentro de ellos, pero estaban dispuestos a enfrentar lo que viniera, juntos. El aire en el pequeño apartamento de Sara era denso con la tensión que había surgido tras la revelación. Thomas la miraba con una mezcla de asombro y confusión. Ella, de pie junto a una de sus pinturas, parecía un espectro atrapado entre el pasado y el presente. «¿Estás diciendo que estás relacionada con Jake?», preguntó Thomas, su voz temblando ligeramente.
En su mente, los recuerdos de su antiguo amigo, un tipo carismático que había caído en la oscuridad de los negocios ilegales, comenzaron a fluir. Sí, respondió Sara, evitando su mirada. Él era un amigo cercano en mi juventud. Siempre trató de ayudarme, pero su vida se complicó. Nunca quise involucrarte en esto, Thomas. No sabía cómo decírtelo. ¿No sabía cómo decírmelo?, replicó él, levantando la voz involuntariamente. Sara, esto es enorme. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Por qué esperar hasta ahora? Ella se giró y se apoyó contra la pared, los ojos vidriosos. Era evidente que estaba lidiando con sus propios demonios. Porque tenía miedo. Miedo de perderte. Miedo de que pensaras que había venido a ti solo por eso. Pero lo hiciste, ¿no? Thomas sintió una punzada de traición que lo atravesó. No quería creer que el amor que habían construido podría ser solo un juego. ¿Todo esto fue parte de algún plan? ¿De alguna forma pensaste que podrías usarme para salir de esto? No, Thomas, por favor, imploró Sara, sus manos temblando. Mi amor por ti es genuino. Nunca quise que esto saliera a la luz de esta manera. Quería protegerte de mi pasado. Un silencio pesado llenó el espacio entre ellos. Thomas se sintió atrapado en un torbellino de emociones. La confusión y la ira se entrelazaban con el amor que había comenzado a sentir por ella. ¿Y cómo puedo confiar en ti ahora?, dijo finalmente, su voz más suave, pero llena de dolor. Todo lo que creía que sabía, ahora se siente como una mentira. Sara se acercó a él, sus ojos llenos de lágrimas. Yo también tengo miedo, Thomas, pero no puedo seguir huyendo de mi pasado. Necesito enfrentar esto y quiero que estés a mi lado. Quiero que confíes en mí. ¿Y qué hay de Jake?, preguntó Thomas, su voz resonando con incertidumbre. ¿Qué papel juega él en todo esto? Sara respiró hondo, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas. Jake ha estado en problemas desde hace tiempo. Cuando me enteré de que había vuelto a la ciudad, supe que mi pasado podría alcanzarme. Él no es quien solía ser, y no quiero que te metas en esto. El rostro de Thomas se endureció. Pero ya estoy involucrado. No puedo ignorar esto. Si hay algo que pueda hacer para ayudarte, debo intentarlo. ¿Por qué? Sara lo miró, sorprendida por su determinación. ¿Por qué arriesgarías tu vida por mí? Porque te amo, Sara, y porque no puedo dejar que el pasado te consuma. La mirada de Sara se suavizó, y por un momento, el miedo pareció desvanecerse. Te necesito, dijo ella, su voz un susurro. Pero no sé cómo enfrentar a Jake. Es un hombre peligroso. Thomas sintió que su corazón se aceleraba. No solo estaba luchando por Sara, sino también por su propia paz mental. No podemos dejar que él controle nuestras vidas. Necesitamos buscar respuestas. Tal vez haya una forma de resolver esto sin que nadie salga herido, sugirió él, sintiendo una chispa de esperanza. Sara lo miró con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Estás seguro? Esto podría salir muy mal. Thomas asintió, su expresión era firme. Estoy seguro, no puedo dejar que el miedo nos paralice. Se acercó más, tomando sus manos. Juntos enfrentaremos esto. Sara sintió la calidez de su toque y por un instante todo parecía posible. Está bien, haré lo que sea necesario, pero necesitamos ser cautelosos. Cautelosos, pero valientes, respondió Thomas, un brillo de determinación en sus ojos. Vamos a buscar a Jake. Necesitamos hablar con él. La noche se cernía sobre la ciudad, y mientras ambos se preparaban para enfrentar el oscuro camino que se avecinaba, Thomas sintió que su amor por Sara había crecido. No solo la quería, sino que también estaba dispuesto a luchar por ella, sin importar las circunstancias.
Al día siguiente, se encontraron en un café cerca de la galería de arte donde Sara había expuesto su trabajo. El ambiente era cálido y acogedor, pero la tensión aún se sentía en el aire. ¿Estás lista?, preguntó Thomas, mirando a Sara mientras ella jugueteaba nerviosamente con su taza de café. No lo sé. Ella respiró hondo. Nunca pensé que volvería a estar en contacto con Jake. Tienes que recordar que ahora no estás sola. Estamos en esto juntos, dijo él tomando su mano. No importa lo que pase, enfrentaremos esto unidos. Sara se sintió reconfortada por sus palabras, pero la inquietud seguía presente. Mientras miraba por la ventana, vio a un grupo de hombres en la acera opuesta. Uno de ellos la miraba intensamente y su corazón se aceleró. «Eso es», empezó a decir, pero Thomas la interrumpió. «No lo sé, pero debemos estar atentos. ¿Sobre lo que sucedió en el pasado o sobre tu nuevo amigo?» Thomas dio un paso adelante, interponiéndose entre Sara y Jake. «No vamos a dejar que tu pasado nos defina, Jake», dijo con la voz llena de determinación. «Sara no es un peón en tu juego». Jake lo miró con desdén. «¿Y tú qué sabes de la vida que lleva Sara? ¿Crees que puedes protegerla de mí?» «Esa no es la cuestión», dijo Thomas, su mirada firme. «Lo que importa es que estamos aquí para resolver esto de una vez por todas». La tensión en el aire era palpable. Sara sintió que su corazón latía con fuerza mientras miraba a los dos hombres, uno representando su pasado y el otro su presente. «Jake, no quiero más problemas», dijo ella, su voz temblorosa. «Solo quiero seguir adelante con mi vida». «¿Y qué quieres que haga? ¿Simplemente alejarme?» Jake se burló, pero había un destello de preocupación en su mirada. «No puedes escapar de lo que somos». Thomas sintió que la ira comenzaba a burbujear en su interior. «No tienes poder sobre ella, Jake. Esto termina aquí». El ambiente se volvió tenso y Sara, sintiendo la presión, decidió intervenir. «Jake, esto no es solo sobre ti. También hay otros en juego. Necesitamos cerrar este capítulo, pero no a través de amenazas». Jake la miró y por un momento su expresión cambió. «¿Qué quieres decir con otros en juego?» Sara se sintió vulnerable, pero sabía que debía ser honesta. «Hay cosas que no has visto. Yo no soy la misma persona que eras tú. He luchado y he crecido. No necesito que me protejas ni que me amenaces». «Eso es lo que no entiendes», dijo Jake, su tono más serio. «No puedo dejar que te lastimen». Thomas se dio cuenta de que había una oportunidad para que ambos hombres se entendieran. «Jake, lo que sea que hayas hecho en el pasado ya no importa. Lo que importa ahora es cómo avanzamos». «¿Y qué?», replicó Jake, su expresión volviéndose desafiante. «¿Vas a actuar como si todo esto no existiera?» «No. Vamos a enfrentar esto juntos», dijo Thomas, sintiendo que la tensión comenzaba a disiparse. «Si hay una manera de resolver esto sin más daño, necesitamos encontrarla». El silencio que siguió fue pesado, y Sara sintió que la posibilidad de un nuevo comienzo se acercaba. «Quizás haya una forma», dijo Jake, su voz más suave. «Pero necesito saber si estás dispuesta a dejar el pasado atrás, Sara». Ella lo miró, sintiendo que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. «Estoy dispuesta, Jake, pero necesito tu ayuda. Solo quiero que sepas que aquí estoy», dijo Thomas, sintiendo que su corazón latía con fuerza por ella. La conexión entre ellos era intensa, pero había algo más profundo que aún no había salido a la luz. Esa noche, después de una cena tranquila, Sara lo llevó a su estudio. Era un lugar pequeño, pero rebosante de vida y color. Las paredes estaban decoradas con sus obras, cada una hablando de sus luchas y triunfos. Thomas se sintió abrumado por la belleza y el dolor que emanaban de las pinturas.
No podía quedarme de brazos cruzados, respondió él con urgencia. Te he estado buscando. ¿Qué pasó? ¿Por qué desapareciste? Ella miró hacia los lados, como si temiera que alguien pudiera escucharlos. Entonces, con un suspiro profundo, dejó escapar una risa amarga. No es tan simple. No puedo explicarte ahora. Hay cosas que no sabes sobre mí. Thomas sintió que su corazón se hundía. Justo cuando se levantaban para salir, la figura de Jake apareció en el umbral del café. Era un hombre que había cambiado, con un aire de peligro que lo rodeaba. Thomas sintió que su cuerpo se tensaba mientras se preparaba para el enfrentamiento. «Sarah». Jake sonrió, pero no había calidez en su expresión. «No esperaba verte aquí. Jake, tenemos que hablar». La voz de Sarah era firme, aunque temblaba ligeramente. «¿Sobre qué?», preguntó él, cruzando los brazos.